So we turned to virtual reality to bring conflict zones to New York City. This is a place where a lot of decisions are made on international affairs, and it's often very hard for diplomats to get a sense for how life is like in conflict places like Colombia. Mi nombre es Mariela López Torres, soy docente de la institución educativa Madre Laura C. de Llano Grande. Llevo 23 años siendo maestra rural, soy licenciada en lengua castellana, campesina y hago con mucha pasión mi trabajo. Yo soy firmante de paz, pero más que eso también soy campesino. He sido víctima del conflicto en tanto sufrí pues 2 desplazamientos cuando pequeño y digamos que también me considero víctima en el sentido de que el mismo conflicto pues nos impuso o nos obligó a tener un estilo de vida de pronto pues diferente al de la mayoría de la población. Mi nombre es Mónica Astrido Kendo Quiroz, soy residente del municipio de Aiba, Antioquia, nací en la vereda del Retiro Chimiadó. Soy víctima del conflicto armado, ya que cuando tenía 5 años de edad, pues asesinaron a mi mamá. When we started using virtual reality in the United Nations a few years ago, we ran a lab with colleagues, and I remember very well how some colleagues said that they were afraid using it because it is such a powerful tool that kind of puts you into a hyper reality, it sharpens your senses, it gives you a full picture. And that's a very powerful intervention you can use to shape people's perspectives, give them narratives they might feel uncomfortable with. La Organización de Naciones Unidas logró hacer uno de los primeros experimentos de política pública en reversa que hemos visto usando realidad virtual. Invitó a las comunidades de los constructores de paz alrededor de Colombia a contar sus historias. ¿Por qué hizo esto? Porque precisamente el Consejo de Seguridad, las personas que toman decisiones y pueden ayudar a influenciar las agendas nacionales desde el sistema internacional, pues no siempre tienen los tiempos, las maneras y los mecanismos de forma rápida y eficiente de llegar a conocer el cambio en las situaciones locales. En este sentido, el equipo del DPPA entendió que un buen camino era utilizar las nuevas tecnologías para llevar a la gente a los lugares donde no puede ir físicamente y acercar a esas poblaciones que están interesadas en la meta común de la paz, pero que por diferentes contextos no encuentran la forma de encontrarse. He vivido en este territorio todo el proceso de paz que preparamos nuestro territorio para recibir a los firmantes de paz cuando llegaron a este territorio, que nos tocó la guerra, porque nos tocó el pleno conflicto armado en la zona rural donde nos tocaba escondernos, donde estábamos en las escuelas y sentíamos cuando los helicópteros pasaban bombardeando o cuando nos tocaba escondernos por el cruce de balas, que nos tocó vivir todo eso, que nos tocó huir de nuestros territorios por el conflicto armado y que luego fuimos testigos de cómo firmaron la paz, de cómo estas personas llegaron a este territorio decididos
a cambiar, a iniciar una vida nueva. Siento que no tengo rencor, ni rabia, ni odio hacia este grupo que existió en algún momento y me siento tranquila. A toda luz es positivo, pero obedece también a una realidad que tenemos como sociedad, como colombianos, y es que tenemos temor a lo desconocido, realmente. También la historia propia del país y del conflicto pues, nos ha mostrado a nosotros, pues, digamos, o nos ha catalogado con una cantidad de adjetivos que la gente de entrada pues, teme, no reconoce y evita realmente. Entonces yo creo que es fundamental poder mostrarle a la gente que somos personas de carne y hueso, que somos ciudadanos, que somos campesinos. Bajo el principio del contacto interpersonal, que es lo que ha guiado la educación para la paz y la ciencia sobre el conflicto y la resolución de los conflictos, se construyó una idea, y es que podemos construir paz más fácil cuando nos encontramos con los protagonistas. De esa forma, al entrar en contacto, podemos reducir las ideas que nos dividían, podemos reducir las emociones y transformar las emociones que nos separaban y de alguna forma llegar a una manera conjunta de ver la realidad. La exposición y el contacto fueron por décadas y décadas y décadas y siguen siendo el mecanismo psicosocial y también neurocientífico para construir paz. Scientists, social scientists and researchers who does work in peace building and conflict context. And we try to, in our work, to engage people empathetically with different views, with different perspectives of both the victims and combatants and perpetrators. And it is very hard to do if you don't have that in-person experience. This makes it a very exciting new, I think, opportunity for us to see if it's more effective than other types of interventions that we've been using in the past few years. I think we're just beginning to explore the ways in which virtual reality can provide an opening into the true experience of someone who is like us in some ways, but not like us in other ways. In 2021, we produced the first ever VR experience on Colombia related to the peace process called Pathway Colombia. This VR experience really took off. We showed it in the Security Council in New York, and here the verification mission of the United Nations Colombia used it as a communication intervention when they traveled to the field and when they engaged with the public on issues related to the peace process. Why are we here? We're here to test out the power of new technologies for peace building. A few years ago, we turned to virtual reality as a tool, as a way to make sense of the world, to help advance peace building. Now, we started with a few VR experiences in the United Nations to help decision makers in New York City getting a sense for what it's like to be on the ground in conflict zones, especially in moments where they can't travel, especially at times where it's very hard to get a sense for people's daily lives. Pero finalmente, estando ellos en Nueva York, tuvieron ese primer encuentro con cómo era la realidad en Colombia, cómo se estaba llevando a cabo esa implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Este proyecto nace en un momento donde la tecnología, la guerra y la paz están cambiando, y en esa medida están también cambiando los retos que de un lado o del otro podemos establecer como oportunidades para aprovechar los avances que ha realizado la humanidad con, de alguna forma, los retos que tiene la naturaleza humana cuando enfrenta largos procesos de conflicto. And how are we doing this? We teamed up with researchers from universities here in the country, and we are testing out the power of VR in comparison to other communication interventions. So we're testing out 5 things. Number 1, does VR create more empathy? Number 2, does it help change meta perceptions? Number 3, does it help to address issues of dehumanization? Number 4, does it help you to remember the experience more? And number 4, does it help you to give a more detailed understanding of the peace process? ¿Qué tanto impacto tiene la realidad virtual en ese preconcepto que tiene el ser humano sobre la paz y sobre los acuerdos de paz? Poder lograr establecer los efectos que la realidad virtual genera en los comportamientos prosociales de las personas y particularmente cómo esto ayuda a mover positivamente los indicadores de paz o de construcción de paz y reducción del conflicto intergrupal.
Es en este sentido que Pathways Colombia se basó precisamente en la posibilidad, o nos abrió la posibilidad de evaluar una pieza de realidad virtual en comparación con otras estrategias. Por eso diseñamos un espacio experimental dividido en 5 cabinas cerradas en las cuales las personas podían entrar y eran asignadas aleatoriamente para precisamente entrar a una de 5 condiciones. One booth where you can see the VR Colombia experience produced by the United Nations here in Colombia. Second booth will give participants a chance to try out VR, but not related to the peace process, another more plain VR experience. We can contrast and compare how VR works with regard to different thematic areas. There's going to be a third booth where you watch the same UN-produced VR experience but on a flat screen, so we can see whether VR is actually more powerful in comparison to 2D communication interventions. There's a fourth booth where you just read the text of the VR experience, so you get a sense for what the story is about, but just in a plain written format. And that's often the case, actually, how we do communication. We print things and put them on posters or on brochures. And as in every good behavior science experiment, there's a control group that doesn't get exposed to any intervention, a group that will not get any treatment, as behavior scientists call it, but will simply just answer general questions on the peace process. La experiencia es muy bonita y yo me identifico bastante con eso. Para mí era la primera vez que me ponía unas gafas, entonces fue súper innovador. Me sentí como en los lugares en los que me estaba presentando la experiencia, eso me pareció muy chévere. Nos ayuda como a concientizarnos a través de una forma didáctica de lo que viven hoy en día muchas familias en nuestro país. Ver lo que está pasando y de ver lo que están haciendo y por lo menos te ayuda a desmontar los juicios. Yo no he tenido cercanía con el conflicto, entonces pues para mí es muy denso pensar como que en que las personas de ambos bandos se puedan entender, se puedan llevar bien, o sea, que puedan incluso como que estar en el mismo lugar. Pues lo que sabía realmente era por mis papás, entonces creo que pensaba lo mismo que ellos, pero ahorita creo que cambió bastante de opinión. Tal vez logró que me conectara con ciertas personas que sí vivieron como, o que se vieron afectadas en ese momento, entonces me da un contexto más grande del después de ese acuerdo que se ha logrado. Son gente que no ha tenido la misma oportunidad que yo he tenido y son gente que desde pequeña hasta adulta solamente han vivido como en ese contexto de armas y violencia. I think the most fascinating aspect of virtual experiences are the feeling of embodiment. That's how I feel when I use it. I feel present in places where I'm not physically there. And that often also creates some kind of disruption cognitively, I think, between where you feel your body is and where your mind wanders to. It's breaking new ground. It's trying to do something creative, trying to do something new that hasn't been done before, and doing it in a way that's sensitive to the communities and the people on all sides of the conflict. Lo que nosotros necesitamos como sociedad es despertar la curiosidad de quienes no estuvieron cerca del conflicto, de quienes no habían nacido, de quienes son terriblemente urbanos o fantásticamente urbanos y están muy lejos de la posibilidad de entender qué pasó en las zonas rurales colombianas. Estas herramientas nos acercan no solamente en términos cognitivos, sino emocionales a los temas de nuestra historia del conflicto, a nuestra historia de horror y a que no hacernos más sensibles y más empáticos y también construir esperanza. Yo creo que hay que seguir pensando en las experiencias de los que han tenido que ver directamente con este proceso de guerras, de intentos de reconciliaciones, de frustraciones, de intentos fallidos y otros intentos más. En este caso yo creo que necesitamos de la ciencia y de la tecnología y del arte para tener presente qué fue lo que le ocurrió a este país, aprender de eso. La conexión no es tan elemental, aquí vamos a activar empatía y estos ejercicios ayudan mucho y todavía hay mucho que entender, pero en definitiva la empatía es un mecanismo que nos va a ayudar a mejorar la construcción de paz. What we've seen from the experiment was that VR indeed is an empathy machine.
what we have learned from the experience was that it helps generate more empathy, so more understanding for the challenges of others. We've also seen from the experiment that people remember those kind of embodied experiences longer or more than flat communication products or just a piece of paper. What we've also learned from the experience was that embodied experiences last longer in the memory of people, and what the study showed us that people remembered much more what they felt when they watched VR instead of when they just were reading the text from a piece of paper. So what I think was most helpful is the fact that people in Colombia are very much open for new things. It wasn't a problem to recruit people joining the experiment, and there's such a rich academic infrastructure that helps us to draw from different sciences to get a better understanding what the opportunities are for peace building, including using behavioral science and new technologies. Y finalmente, el gran aporte en Colombia es que esta es la primera vez que se hace una evaluación con realidad virtual y una intervención con realidad virtual en materia de paz. Así que con este trabajo Colombia está mostrando la posibilidad y la, digamos, gran potencial de innovación que nos puede traer la tecnología para hacer bien de forma costo eficiente y para incluir muchísimas personas en un proceso donde tradicionalmente la gente se sentía lejos, la probabilidad de que se encontraran era poca y las motivaciones para irse a encontrar con otros y de alguna forma hacerse parte de su causa eran muy bajas. Sí, yo creo que definitivamente la tecnología puede aportar mucho a la paz con este tipo de experimentos, especialmente porque puede acercar a mucha gente que no va a tener nunca la oportunidad de llegar a las comunidades, que nunca pensó o se interesó en acercarse a esto, no porque no quieran, sino porque realmente el contexto colombiano no lo ha permitido. Va a llevar a mucha gente a que puedan conocer, entender, vivir y sentir la experiencia sensorial que es estar en el campo con la gente. The more we're willing to share, the more we're willing to talk, the more we're willing to discuss what has happened to us individually, the more we'll be able to use media like technology and VR and other storytelling methods to share those experiences at a broader level and create greater societal change. Creo firmemente en que Colombia puede ser un país en paz, feliz y que la única forma de hacerlo es desde el perdón. No juzgar, sino entender un poco como todas las circunstancias en las que viven los demás. Respetar a los demás, respetar la diferencia, que la diferencia no nos hace daño, sino que nos complementa. I think that as an Israeli, this is particularly interesting for me and exciting for me because I think that if we can achieve peace here, I think that I will be more hopeful with regards to our experience in Israel and the ability of Israelis and Palestinians to achieve peace. Realmente hay que estar como que abiertos al perdón y a tolerar, sin pensar en que es una cuestión de orgullo, sino en una cuestión de humanidad, porque eso es lo que somos al fin, humanos. Yo creo que en la medida en que nos escuchemos, en que haya más estímulos, más historias que están siendo contadas de diferentes maneras, pues podremos entendernos todos como sociedad y lograr una paz, ojalá muy estable y muy sólida. Es que es una oportunidad, yo creo que no solamente a nosotros, sino es una oportunidad al país. Es una oportunidad que tenemos como sociedad colombiana de cambiar la historia, de no repetir la misma historia. Pienso que tenemos que desarmarnos los corazones del odio, de la venganza. Tenemos que seguir apoyando la paz y creer que vivir en paz es posible. Quiero una Colombia para todos y que todos vivamos en paz y que todos compartamos y disfrutemos de esto.